Hay que platicar desde abajo. Vamos a platicar un poquito desde la llegada de los españoles, que es cuando llega aquí, de alguna manera llega Juan de Cárdenas, ¿sí? Y estamos hablando aproximadamente de 1607. Para ser exactos, llegan un 14 de mayo de 1607 al Ojito de Agua que todo el mundo conoce. Pero la casa donde tenían a ellos, el padre o el fraile Juan de Cárdenas, lo que hoy es la iglesia del Dulce Nombre de Jesús, ahí había una capilla ahora sí que de tablas y capotes y palma, ¿sí? Allí empezó a evangelizar de alguna forma Juan de Cárdenas. Y llama la atención porque empezó de menos a más, ¿sí? Empezamos en 1607, recordando que en Río Verde está en 1617. O sea, 10 años antes estuvieron aquí en Ciudad Fernández, haciendo una pequeña capilla que está ahora en la capilla de la iglesia del Dulce Nombre de Jesús. Pero sin embargo, ya para 1800 se encontraba una capilla ya, ahora sí que no tan grande como la que tenemos ahorita, sino la capilla que tenemos ahorita inicia la construcción en 1904. Aquel tiempo había un obispo que se llamaba Ignacio Montes de Oca y Obregón, que era el obispo de San Luis Potosí, que abarcaba todo el estado de San Luis Potosí, parte de Aguascalientes, parte de Querétaro. Este obispado en aquella época era muy grande, y él ordenó, ¿sí?, que se construyera una parroquia. Ya no iba a ser capilla, de hecho empieza a ser parroquia y empieza a formar parte de un decanato. Pero el obispo Montes de Oca, ¿sí?, Ignacio Montes de Oca, empieza a decir, ¿sabes qué? Que se hagan capillas no nomás en Ciudad Fernández, que se hagan capillas también en San José de las Flores, San José de Gallinas, por ejemplo. En aquel tiempo que estaba la Villa del Marqués, ¿sí?, que recordemos que en 1850 y en los 50 había un municipio externo, lo que es Mojarras de Abajo. Antes Mojarras de Abajo era un municipio, se llamaba Villas del Marqués. Ahí también se estaba construyendo una capilla o una iglesia o una parroquia. Inclusive todavía está por ahí la parroquia, sin torres. Y la de Río Verde, la de Ciudad Fernández, ¿sí? Quiero decir que la capilla de Río Verde es muy antigua, ¿verdad? Data de la misión aproximadamente de 1620 y tantos a 1630, ¿sí? Empezaron a construir las primeras capillas, no así como está en este momento, que ustedes ven. Sin embargo, en 1904 el obispo Montes de Oca da la ordenanza a un señor que se llama Eutimio Martínez. De hecho, la calle que ustedes conocen como la calle Martínez aquí en la cabecera, ese fue el arquitecto de la iglesia del Dulce Nombre de Jesús. Y se empezó a construir en 1904, ¿sí? Y recordar que ya después de allí, poco a poco la capilla, pues empezaron con las primeras naves y luego fue lo que son los laterales, después fue las torres. Fue un proceso largo. Y esa iglesia en la actualidad sigue, ahora sí, desde 1904 no se ha remodelado, ¿sí? Y decirle que lo que resalta mucho de la iglesia del Dulce Nombre de Jesús son los contrafuertes, ¿sí? Inclusive se cayó la torre en los 70s, por ejemplo, por un temblor que hubo y que cobró una vida, y se volvió a restaurar lo que es la torre de la parroquia del Dulce Nombre de Jesús. Y así es de alguna manera como la conocemos hasta ahorita. Inclusive todos los altares que están dentro de la iglesia no hay madera, todo está hecho de estuco o de cal, con arena, con miel de maguey, con baba de nopal, y por eso ha durado mucho sus altares. Que don Eutimio Martínez fue el que construyó ese tipo de altares, que son muy parecidos a la fachada de la escuela Zenón Fernández, que son muy parecidas inclusive a la de Río Verde, el altar de Río Verde, muy parecida a la de aquí de Ciudad Fernández, ¿sí? Igual vamos a encontrar la escuela Emiliano Zapata, que también tiene algo muy semejante a la arquitectura, todo es de parte de don Eutimio Martínez, que en aquel tiempo él era el que se dedicaba a construir iglesias para lo que es el obispado de San Luis Potosí, siendo el máximo jerarca don Ignacio Montes de Oca.